Gloria al nombre de Jesús. Saludo a todos, hermanos y amigos, en el poderoso nombre de nuestro Rey y Salvador Jesús. Como de costumbre, tenemos estudio bíblico todos los sábados. Y hoy me he propuesto darle a conocer un poco sobre la historia de Jesús. Es importante nosotros saber la historia de Jesús porque sabemos muchas historias, pero menos la de Jesús. Hay muchos que saben la historia de sus líderes religiosos, desde cuándo nació su religión, de cómo llegó, pero no se sabe la historia de Jesús. Para esto voy a leer un texto en Lucas capítulo 2. Voy a leer unos cuantos versos acá. Dice: por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este primer censo fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propia ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Entonces, mirando bien, la tierra natal de nuestro Rey Salvador Yeshua es Nazaret. Allí vivió, se crió y al fin y al cabo toda su familia vivió en ese lugar, y también la familia de María. Al según la escritura, miramos que en los tiempos de los emperadores, cada uno tenía que ir a inscribirse, o el censo debía de aparecer todo el mundo en la ciudad de nacimiento o a la familia a que pertenecía. Si la familia que pertenecía de Belén, pues a José le tocó bajar o descender de Nazaret a Belén. No es un trayecto cercano porque está bastante retirado Nazaret de Belén. Tiene una aproximación de unos 192 kilómetros. Pongamos que se anden 10 kilómetros por día, serían 19 días de camino, y si se andaban más, pues era una cantidad de camino en ese tiempo. Y encontramos que ellos bajan a Belén, y pues así estaba escrito en las profecías, que nacería en Belén de Judea, que de Belén saldría el libertador. Por el linaje de José viene de Belén, y encontramos que el niño nació en Belén. Ni más allá ni más acá, casi todos dicen que nació en Belén, no hay contradicciones. Y en esos tiempos miramos que José y la bendición de Dios que le llegaba, pudieron vivir un tiempo en Belén. No mucho tiempo, como se dice, pero sí un tiempo en Belén. Encontramos que muchos visitaban al niño, y entre ellos encontramos a unos sabios del oriente. O sea, también de una distancia muy lejana, de un país lejano, que vinieron a visitar al niño. Cuando hablo de sabios, sabio en ese tiempo se da a gente que escudriñaba las escrituras y estaba pendiente de las profecías que decían los profetas y esperaban su cumplimiento. Y ellos tenían la esperanza de que Dios había prometido un Salvador, como lo dice Miqueas: y de ti, Belén, me saldrá el libertador. Digo, ¿cuándo? Tiene su tiempo. Y según las profecías de Daniel, encontramos que en las 70 semanas encontramos un tiempo más o menos definido en qué tiempo iba a venir el Salvador, o iba a venir Dios a salvar a su pueblo. Y encontramos que cuando se habla de sabios del oriente, eran los que escudriñaban y dijo, y indagando las escrituras, se dieron de cuenta en qué tiempo iban a nacer, y que se había cumplido el tiempo del nacimiento, y en ese tiempo se les presentó una estrella y vieron la señal y tomaron camino hacia ¿dónde?
decían las escrituras o dicen las escrituras. Y encontramos que ellos llegaron a Belén preguntando por el niño, llegaron. Al nacer un rey, pues llegaron a preguntar en el palacio del rey. Pero no era un rey terrenal, era un rey para el nuevo reino celestial. Encontramos que en ese tiempo que lo visitaron los sabios del oriente, podría tener Jesús una edad aproximada entre 1 y 2 años. No lo encontraron en un pesebre como al según dicen algunas tradiciones que muchos las andan vendiendo y predicándolas por ahí, entre comillas, como siervos de Dios. Porque es imposible que el niño vaya a estar en un pesebre después de 1 año de nacido. Él nació, y cuando se habla de pesebre tenemos que ir a las costumbres de Israel. En las costumbres de Israel siempre la casa queda encima y debajo queda donde duermen los animales. Es un país que también le llega a las épocas frías y encontramos que las vacas le hacen su lugar y en el segundo piso en ese tiempo vivió la gente. O sea que a él le tocó en el primer piso donde dormían los animales. No que nació en un cajón, así como lo pintan. Estos son, y no, hermano, le digo, no se coloca a regar esa propaganda falsa, porque no nos sirve a nosotros como siervos de Dios regar imágenes que no tienen sentido y son falsos. Él nació en un pesebre, una cosa, o sea, en la parte baja donde dormían los animales, no en un cajón, como dicen algunos. Y en ese tiempo que vinieron los sabios del oriente, tenía aproximadamente unos 2 años, encontramos que de noche un ángel del Señor le avisó a José que sacara al niño, salió para Egipto. Profecía también que iba a estar un tiempo en Egipto. Y encontramos que Herodes mandó matar a los niños entre 1 y 2 años. O sea que Jesús estaba entre esa edad. Porque si hubiera sido menos, había ido a matar a los niños menores de 1 año. No, mayores de 1 año. O sea, las mismas escrituras relatan la verdad, pero nosotros hemos caído en la mentira. El niño Jesús metido en un cajón, eso no es cierto. El niño Jesús lo visitan los sabios del oriente. En un cajón no, él estaba en su casa. Estaría para ir corriendo para ir para acá porque un niño más de 1 año ya camina. Así que deje de imaginarse o de creer en imaginaciones que no son. Y cuando le digan reyes magos, tampoco es adecuado usar ese vocabulario nosotros como siervos de Dios, porque mago es brujo, hechicero. ¿Y cómo voy a decir que los que iban a visitar a Jesús eran brujos o hechiceros? No, eran sabios que leían las escrituras, que leían el Antiguo Testamento que nosotros tenemos, leían la profecía. Y por esa razón se dieron de cuenta. Pero cuando se habla de sabios, de hechiceros, desafortunadamente, por estar discutiendo o llevándole el mensaje a un brujo, me dijo los versos que le pertenecen a ellos y que ellos son los más cercanos a Jesús porque son los primeros en visitarlo. Y digo, ¿cómo los primeros? A Dios no lo visitó ningún brujo. Dijo, Reyes Magos, ¿qué quiere decir? Y fue a un diccionario y me dijo, ¿qué quiere decir mago y brujo hechicero? O sea que es algo que nosotros estamos haciendo inconscientemente por no conocer la verdad, decir que los hechiceros fueron los primeros que lo visitaron. No, él no tuvo negocio con los hechiceros, ni tendrá. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces encontramos que Jesús regresa de Egipto según los historiadores, para morirse el rey y quedar un hijo, pasaron un poco de años. El muchacho podría tener al segundo de 7 a 12 años, cuando volvió de Egipto, cuando estaba en Nazaret. Porque casi la edad de Jesús en esa historia no está bien clara, pero miramos que sí iba, no se quedó niño, sino que iba creciendo en estatura y sabiduría. Y regresaron a Nazaret. Ahí le preguntamos, ¿pero por qué razón no volvió a Judá? Si se había muerto el padre, tuvo miedo y también tenía toda su familia y todos sus conocidos en Nazaret.
Y Nazaret es una ciudad o un punto más cercano a la parte rural o más poblada de Israel, que es las orillas del mar de Galilea. Cuando hablamos de mar, es un nombre que se le colocaron en unas Biblias mar de Galilea, pero al fin y al cabo es un lago. Mar es un conjunto de aguas saladas y el lago no es salado. Es un lago grande, enorme. Es como de 12 kilómetros por 21 kilómetros, midiéndolo en las partes más anchas, o sea que es un lago enorme en Israel, que muchos lo conocen por el mar de Galilea, pero es el lago de Galilea. Y los judíos, la mayoría lo nombran el lago de Galilea, no el mar de Galilea, pero muchos lo tienen por mar. Pero llegando a la realidad, es un lago de agua dulce. Bendito el nombre de Jesús. Encontramos que Jesús se crió en Nazaret y le quedaba más cerca ir al borde del lago que venir a Belén. De Nazaret a Belén, 192 kilómetros, y de Nazaret al lago aproximadamente unos 30 kilómetros. O sea que lo podía recorrer en 2 días. En este punto importante encontramos que ahí está el recorrido más importante o la predicación más audaz de nuestro Rey y Salvador Yeshua, porque él predicó a orillas de ese lago. Y la mayoría de ciudades que se encuentran en las Escrituras están en ese lago. Si yo voy a mirar aquí unas cuantas ciudades de bordo del lago, y tenemos a Capernaum, Magdala, Corazín, Tiberias, Besaida. Y si miramos, habían en el tiempo de Jesús muchos pueblos pequeños que siendo un lago la pesca y vivían muchos de la pesca. Te encuentras de qué vivía Pedro y su hermano, de qué vivían pescando, y la mayoría de veces que Jesús se les presentó después de muerto, ellos estaban pescando, él también pescó, tenía peces asados, les hizo peces en el lago para que sacaran, y en ese lago está la mayoría de su predicación. Por eso cuando él está reabriendo las ciudades que más predicó y no se arrepintieron, hay de ti Corazín, hay de ti Besaida, a bordos del lago de Galilea. Y también los profetas dicen Galilea de los gentiles, de ti resplandecerá la luz. ¿Por qué? Porque en esa parte está la mayoría del tiempo de la predicación de Jesús. Ahí es donde se encuentra también el monte Sinaí a bordo del lago, no está muy lejos. Y es importante nosotros saber que Jesús nació en un pueblo donde hablan hebreo y su nombre es en hebreo. Los nombres no tienen traducción, más de los que han estudiado, que ahorita la mayoría es estudiado, casi no hay un analfabeta. Saben que los nombres no tienen traducción, sino transliteración, y que el sonido de los nombres es el mismo en cualquier idioma. Si usted pronuncia David, David es lo mismo en cualquier idioma. Se escribe en hebreo con unos garabatos y suena David. Se escribe en griego con unos garabatos y suena David. Se escribe en español y suena David. Y lo mismo Saúl, y más del 90% de los nombres en la Biblia tienen el mismo sonido. No han cambiado, pero encontramos que el nombre de Yeshua sí ha cambiado. Dios ha tenido misericordia con nosotros y así con el nombre cambiado ha aceptado a Jesús, ha hecho milagros, cantidades de cosas y sigue haciendo, pero conocer la verdad no creo que te haga daño. Y recibirla tampoco te hace daño. Así que él siempre se ha llamado Yeshua y será Yeshua por toda la eternidad. Pero al según los escritos que hay cosas blasfemas, nombres blasfemos que le han puesto, porque sabemos que el Imperio Romano no creo que haya hecho una espada para aniquilarse al mismo, sino ha hecho una espada para aniquilar a los seguidores de Yeshua sin darse de cuenta. Es como el pescador, le lleva comida a los peces, pero los está acabando. Y así ha hecho el imperio con sus escrituras, que les está dando buena alimentación a la gente, pero los está destruyendo.
Jehová es un nombre blasfemo. Jehová lo adoran en los templos satánicos, tienen su nombre en letras grandes, que personalmente lo llegué a ver aún en un templo satánico que estaban desalojando y en las paredes estaba el nombre de Jehová. O sea que no es que me lo hayan dicho ni que está en internet hoy, pero yo también personalmente lo he visto. Y siempre el Imperio Romano con sus escrituras ha querido blasfemar del nombre de nuestro Señor Jesús, pero el Espíritu Santo nos da a conocer que ese nombre tiene respeto, honor y que también hay castigo para el que lo menosprecia. Así que nosotros como siervos de Dios debemos de imitar los que anuncian la verdad. Tengo la página en YouTube que puede llegar a Google o Google, como le quiera decir, y escribir @pastorchinchilla7711 y ahí sale la página. Y si se va a comunidad, hay un link y ese link está la Biblia. Y ahí la puedes descargar, está gratis, no tienes nada, la puedes bajar a tu celular y dejarla ahí y mirarla sin internet. Es una Biblia que viene de raíces del hebreo, no viene de raíces del Imperio Romano o de la Reina Valera o venga de la Vulgata, que viene del latín. Estas son traducciones del hebreo muy antiguas. Se tradujo en el 1700 tomando una Biblia Jerusalén antigua, o sea, hebrea antigua, de el 1211. Y hay muchos que me dicen, pero es el 100%. Dice, ni el Antiguo Testamento da el 100%, ¿cómo va a dar el Nuevo? Pero es más creíble, está mejor para nosotros los que queremos la salvación y queremos conocer la verdad. Si en los tiempos de Pablo el Antiguo Testamento ya lo habían torcido, ¿de qué habla Pablo? Muchos tuercen las escrituras para su propia perdición. Está hablando del Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo no estaba recopilado. O sea que nosotros tenemos que tener entendimiento para comprender las cosas y tratar de entender la historia de nuestro Salvador Jesús, dónde nació y si es cierto lo que dicen las tradiciones o no es cierto. Nosotros no tenemos que seguir las tradiciones, sí nos sirven las escrituras, pero el Espíritu Santo es más importante que todo para conocer la verdad. En este caso le voy a referir una historia que la he referido varias veces. Una vez que andaba estudiando sobre la cruz, porque eso todo mundo con cruz, y encuentro que la misma Reina Valera tiene como 7 partes donde dice madero, o sea que está contradiciéndose entre madero y cruz. Pero en el Antiguo Testamento encuentra que la ley dice que todo maldito es colgado en un madero, no en una cruz. Y Jesús vino a cumplir fue la ley de los judíos, no la ley de Roma. Porque si cumplió la de Roma estamos perdidos. Encontré a un señor y dijo, usted, no, yo no he leído la Biblia. Y entonces, ¿cómo hace para creer? Digo, la mayoría que creo es espiritual y por lo que escucho. Digo, bueno, le voy a hacer una pregunta. Es fácil y sencilla. Dice, ¿cómo cree usted en realidad que Jesús murió? ¿Murió colgado en un madero o en una cruz? Y me dice, pastor, no se va a burlar de mí, pero le voy a decir la verdad. Yo tuve una revelación de Dios, yo lo vi colgado en un palo escascarado, como cuando a un palo le tiran piedras, y estaba con las manos juntas arriba. Y le dijo, estamos en lo cierto. El mismo vi yo, porque el Espíritu Santo muestra la verdad. Con el tiempo me encontré a otro. Lee muy poco y le hice la misma pregunta. Me dio la misma respuesta. O sea que hasta el Espíritu Santo nos está diciendo que eso no es cierto. Y nosotros regando la mentira del Imperio Romano. Y a veces decimos que no somos predicadores del Imperio Romano si estamos regando su predicación. Ese es su libro y su predicación. Aunque digamos que Dios es uno y uno su nombre, lo vamos a leer Jehová, Cristo, Jesucristo, eso de cuanto hay. Pero nunca encontrarás en la Biblia, claro, el nombre de Yahshua. Sí está, pero está un poquito inintendible, pero se deja entender. En los Salmos está Alelú, que es una palabra hebrea que quiere decir alabanza, y ya es la mitad del nombre de Dios, aleluya.
Y los libros antiguos lo tenían en muchas partes de los profetas, pero se lo quitaron. Lo ocultaron del todo. Pero sí lo tenemos en la mayoría de los salmos, el ya, la mitad del nombre de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así, hermanos y amigos, que dejo hasta acá, valga la redundancia, un poco de la historia de Jesús, donde nació, donde vivió, donde tuvo la mayor de su predicación, cómo es su nombre realmente. Es importante esta historia que esté en cada uno de nosotros. Así que voy a dejar hasta acá y la paz de Jesús sea con todos ustedes y sigamos adelante triunfantes en este nombre glorioso y luchando por alcanzar un día la redención de entre los muertos o poder levantarnos si nuestro Señor levanta a su pueblo antes de morirnos nosotros. Bendito el nombre de Jesús. La paz de Jesús sea con todos.